Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Político de Tasco, con un servidor, el profe Alanís, que hoy se conmemoró, o se está conmemorando más bien, el 112 aniversario del estallido de la Revolución Mexicana, que encabezó ni más ni menos que el señor Francisco I. Madero, un rico coahuilense que representaba los intereses de los ricos de la burguesía norteña. Era en estos tiempos la naciente burguesía que veía como un obstáculo a un dictador que concedía privilegios a una minoría, a un grupo minoritario de terratenientes, de grandes comerciantes, tanto extranjeros como mexicanos, y también defendía los intereses del alto clero y de los altos mandos militares en contra de un pueblo, del pueblo sufridor, de ese pueblo mexicano. Para los hombres de derecha y la ultraderecha, ellos hubieran querido que se hubieran quedado los españoles gobernando eternamente en la Nueva España. Hubieran querido que Maximiliano hubiera gobernado y que fuera heredando el trono a sus descendientes. Hubieran querido que Antonio López de Santa Anna se hubiera prolongado dejando también a sus descendientes, y de la misma manera hubieran querido que Porfirio Díaz hubiera seguido también heredando ese gobierno tirano, esa maldita tiranía que tenía al pueblo sometido. Hoy vamos a hacer un breve análisis sobre este gran acontecimiento que el presidente López Obrador lo ha designado como la tercera transformación en la vida de México. Pero en términos generales, ¿cuáles serían las causas de esta gran revolución? Aclaro también que estos breves comentarios los vamos a dividir en dos partes. Hoy voy a dar a conocer la primera parte y para el día de mañana la segunda parte. Y eso sin ampliarme tanto, porque hablar de la Revolución Mexicana hay muchísimo material, mucho material que debe de ser sometido a un análisis histórico. Bueno, dentro de algunas de las causas se encuentra la desigualdad social y concentración de la riqueza en pocos privilegiados, como los terratenientes mexicanos y extranjeros, grandes hacendados, explotadores, grandes comerciantes mexicanos y extranjeros. También abusos excesivos del alto clero y los altos mandos militares. También otra de las causas, la no existencia de libertad política. Durante este tiempo no hubo libertad política, ni libertad de expresión, ni libertad económica. Por otra parte, despojo de tierras a los campesinos como los yaquis, los mayas, entre otros. Esas tierras se las despojó a los mayas y otros indígenas para entregárselos a algunos de los denominados grupo de los científicos como Ramón Corral. Esas eran algunas de las mañas de este viejo zorrillo que gobernó algo así como 36 años. También, pues obviamente, que al despojo de las tierras se crearon los latifundios. También disminuyó la calidad de la enseñanza popular. La enseñanza era solamente para los hijos de los hombres privilegiados. No había libertad de expresión, cero libertad. El viejo dictador tenía orejas
por todas partes de México. Y aquí este apunte que preparé, le voy a dar lectura a algunos aspectos. Apolo, por favor, algunos aspectos. Un apunte que preparé, y voy a empezar diciendo: Porfirio Díaz, voy a poner mis lentes porque ya la vista está cansada. Porfirio Díaz poseía una capacidad extraordinaria para conjugar en su acción el manejo de los hombres, de las circunstancias, de las formas constitucionales. Pronto se creó el mito del hombre infalible, el autócrata. Pertenecía a todos y a ninguno en especial. Él mismo era el Estado. Pronto se consideró como el gobernante sabio, infalible y poderoso. Se mantuvo casi inmutable. Fue el elemento central de la ideología porfirista, su punto de partida y su punto de llegada, el punto en el que se cierra y se repite el mismo círculo de las ideas: paz, orden, progreso, seguridad, prosperidad, estabilidad. Eran los conceptos fundamentales que sostuvieron a esta dictadura. Vale la pena a este respecto establecer una comparación entre el liberalismo y el positivismo. Obviamente el liberalismo clásico, que movió las ideas políticas del gran presidente Benito Juárez, y el positivismo, que entró a México con el sociólogo Gabino Barreda y fue la teoría que sostuvo a esta dictadura. Para establecer las diferencias entre estas dos posiciones sociológicas, para el liberalismo, a cuya obra se debía la Constitución de 1857, el supremo valor social era la ideología porfirista. Para el liberalismo, a cuya obra se debía la Constitución de 1857, el supremo valor social era la libertad. En cambio, para los positivistas era el orden. La ideología porfirista fue de privilegios, al estilo de darwinismo social. Demuestra la preponderancia del más fuerte y la necesidad de no querida, pero real, de las desigualdades sociales. Es más, se declara solemnemente que nadie desea las desigualdades, ni siquiera aquellos que por obra de la naturaleza o de la suerte son hoy superiores, que lo que todo mundo desea, incluso los poderosos, es que un día reine la igualdad y la libertad de quienes lleguen efectivamente a ser iguales y libres. Este era el contenido ideológico positivista en la dictadura de Porfirio Díaz. No es fácil de explicar esto en tan pocos minutos, pero vale la pena pronunciarlo. Mientras tanto, deben prevalecer la desigualdad y el dominio de los poderosos, porque constituyen los únicos elementos reales que en el futuro harán la igualdad. La lucha por la libertad y por la igualdad, solo ficticia, no hace sino retrasar el progreso, ir contra la naturaleza de las cosas e imponer sacrificios interminables al país. Eran muy listos los positivistas como Gabino Barreda. Ahorita voy a mencionar algunos de ellos. Otro propagandista de la dictadura fue Gabino Barreda. Fue quien introdujo la corriente positivista francesa en México. Dice aquí también, Porfirio Díaz, voy a leer esto también. Justo Sierra escribió
también era del grupo de los científicos. Todo cuanto a la propiedad se refiere es materia de organización social. La palabra organización social no es metafórica, es la expresión de un hecho biológico. La sociedad es un organismo en el sentido genuino de la palabra. En este organismo, el órgano central es el Estado y la tendencia actual consiste en dar a este órgano que representa dentro de la sociedad los intereses generales y superiores que son comunes a las sociedades que la forman, un poder mucho mayor en nombre de la ciencia que el que tuvieron los césares y los monarcas absolutos en nombre del pueblo por delegación del cielo. De esta manera la ideología de la dictadura porfirista justifica los privilegios de clase. Fíjense nada más el contenido ideológico de estos positivistas que ahorita voy a mencionar. Dentro del grupo positivista, el llamado grupo de los científicos, que fueron los que heredaron al grupo de los tecnócratas neoporfiristas en la época del neoliberalismo en México. Un día vamos a explicar esto. ¿Quiénes era este grupo que sostenía? Sostenían a la dictadura porque la dictadura dio una consigna muy clara: poca política y mucha administración. Claro, la política la hacían ellos, como los actuales neoliberales que hoy defienden al INE, que hoy defienden sus privilegios. Dentro de estos malvados se encuentra Francisco Bulnes, Sebastián Camacho, Joaquín Diego Casasus, Ramón Corral, Francisco Cosmes, Enrique C. Krill, Alfredo Chavero, Manuel María Flores, Guillermo de Landa Escandón, José Ives Limantur, José Macedo, Pablo Macedo, Jacinto Payares, Porfirio Parra, Emilio Pimentel, Fernando Pimentel y Fagoaga, Rosendo Pineda, Emilio Rabasa, Rafael Reyes Espíndola, Justo Sierra Méndez. Por cierto, intelectuales que eran verdaderamente conocedores de la ciencia de esta época, la ciencia positivista. Uno de ellos, Justo Sierra, pues es el creador de la Universidad de México, hoy la UNAM. Gentes, bueno, por lo menos eran mejores que los que neoliberales que pasaron, que eran más ignorantones que estos. ¿Quiénes eran los integrantes del grupo de oposición a Díaz? Camilo Arriaga, Ponciano Arriaga, Juan Sarabia, Antonio Díaz Soto y Gama, Librado Rivera, Rosalío Bustamante, Humberto Macías Valdés, José Millán, Benjamín Millán, Carlos B. Uranga, Julio B. Uranga, Enrique Martínez Vargas, Eliodoro Gómez, Juan Antonio Flores, Adalberto Muñoz, Armando Lozano, Alfredo Vázquez, Patricio Monsiváis, Félix Gómez, Baldomero Camargo, Enrique Espinosa, Víctor Monjarraz. Finalidad del grupo opositor a Porfirio Díaz. El objetivo concreto es el de una transformación radical en la vida de México. El trabajo preliminar del Club Ponciano Arriaga se desarrolló con un criterio anticlerical. El ingeniero Arriaga incitó a quienes estaban decididos a oponerse a los designios del clero, que tenía mucho poder en esa época. El clero tenía muchísimo poder, a fin de que organizaran grupos similares en toda la República, convocándolos a un congreso de carácter liberal que se efectuó en San Luis Potosí el 5 de febrero de 1901. Verificada la reunión, los ataques no se enderezaron solamente contra el clero, sino también contra el gobierno que los protegía. Estos fueron los primeros planteamientos. Número 1, planteamientos del Club Liberal. Manera de complementar las leyes de reforma y de hacer más exactas y eficaz su observancia.
medidas encaminadas a hacer efectiva la libertad de imprenta, manera de implementar prácticamente y organizar la libertad de sufragio. 4. Organización y libertad municipal y supresión de los jefes políticos. Periodistas y publicaciones que lucharon contra la dictadura. Paulino Martínez, Antonio Villarreal, Heriberto Jara, José D. Ramírez Garrido, Teodoro Hernández, Alfonso Cravioto, Fernando Celada, Francisco César Morales, Ricardo Flores Magón, Santiago de la Vega, Santiago de la Hoz, Juan Sarabia. Los periódicos de esta época eran Regeneración, Actualidades, Diario del Hogar, El Tilín Tilín, El Hijo del Aguizote, El Colmillo Público, México Nuevo, El Demócrata, El Nigromante, El Diablito Rojo, La Madre Matiana, El Aguizote Jacobino. Aquí vamos a dejar esta primera parte y para el día de mañana vamos a continuar porque me interesa hablar un poco sobre sobre este gran revolucionario, filósofo, periodista, escritor, como lo fue Ricardo Flores Magón, un ideólogo de la Revolución Mexicana, que sustentó las ideas anarquistas antes y durante la dictadura de Porfirio Díaz. Paisanas y paisanos, muy gracias por estos comentarios de hoy. Nos veremos el día de mañana, nuevamente con su servidor, profesor Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches tengan ustedes y hasta pronto.